vuelta a casa. Luz y Sal es una iglesia de amigos, una iglesia que te inspira a desarrollar todo lo que Dios ha diseñado para tu vida y la de tu familia. Te esperamos cada día miércoles a las 19:45 para compartir una palabra de fe y esperanza. Y todos los domingos a las 10:45 para que juntos celebremos fiesta en honor a Jesús. Estamos ubicados en calle El Copigual 1209, Comuna de Conchalí, Santiago de Chile. Te esperamos en Luz y Sal. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos Iglesia Apostólica Luz y Sal y podrás recibir información sobre nuestros días de reunión y convocatorias. Vive la experiencia Luz y Sal en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Amén. La gloria y la honra a nuestro Señor Jesús. Amén. Los invito, mis hermanos, a tomar desde ya su asiento. La verdad es que estamos muy nerviosos. Primera vez que vamos a exponer juntos aquí en esta mesa. Amén. Así que el Señor Jesús nos ayude. Les saludamos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Les damos las gracias por darse el tiempo de venir a esta pequeña enseñanza que se va a realizar y que el Señor les bendiga, pues, amén, que ayude a nuestros corazones y podamos ya comenzar. Los dejo con la hermana Emita para que los pueda saludar. Bendiciones, mis hermanos, contento de estar aquí en la casa del Señor junto a nuestros amados hermanos y hermanas. En primer lugar, queremos comenzar esta presentación agradeciendo esta instancia que se nos da para poder exponer principalmente sobre algo súper importante que son los preadolescentes. Nosotros no somos expertos para nada, nosotros estamos recién comenzando con Caleb y hace poquitos meses podemos decir que se está notando ya la etapa en la que ellos están, él está comenzando y así también el Señor nos da la posibilidad de poder ayudar a los demás pequeños que están junto a nosotros cada viernes de Twins. La verdad es que la sociedad se ha encargado de adelantar cada vez más el proceso o sea, las etapas de los niños. Antes no se daba en la preadolescencia, era como la niñez y después como que al tiro pasaba la adolescencia, inclusive habían adolescentes que eran como muy infantiles aún, pero la sociedad se ha encargado de que esto ya no sea así. Y los niños ya en tercero básico ya están teniendo también una hipersexualidad, conocen y saben cosas que no debiesen saber. Bueno, nosotros los antiguos pensamos que no debiesen saber, pero sí ya lo están viendo a través de las redes sociales, el YouTube, TikTok. Y lamentablemente cuando los niños no tienen una supervisión parental, pasa que ya los niños ya comienzan a crecer muy rápido y se nos escapan de las manos. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Amén. Como nuestra hermana Emita nos decía, en primer lugar queremos aclarar que, como ella decía, no somos expertos en esta materia, sino que en conjunto con esta labor que se nos ha encomendado de tomar dirigir a nuestros preadolescentes, hemos ido aprendiendo, amén, a través de lectura, de libros que hemos ido leyendo, y todo esto que nosotros hemos ido aprendiendo en conjunto con lo que vivimos con nuestro hijo, queremos también presentárselo a ustedes para que todo este conocimiento llegue tanto a nosotros y también a ustedes, y así como iglesia tengamos las herramientas para poder dirigir a este pequeño grupo de preadolescentes de la mejor manera. Amén. La evolución y las comunicaciones se han encargado, como decíamos, de acortar el periodo de niñez. Amén, de nuestros pequeños. Y tanto así que tal vez nosotros físicamente los podemos ver aún como pequeños niños, y a veces tenemos como una resistencia a reconocer
que recién a sus 9 años nosotros ya tengamos que comenzar a tratarlos como preadolescentes. Amén. Esta era una etapa que nuestra hermana Emita decía que antes no se vivía, pero la sociedad se ha encargado de desarrollar este nicho de preadolescentes que está entre los niños y los adolescentes. Amén. Todo este trabajo que nosotros lo hemos tomado como un desafío, y la verdad es que un gran desafío, y queremos hacerlo de la mejor manera posible, y es por eso que es muy importante que nosotros podamos traspasarle todo lo que hemos aprendido, como les decía, para que tengamos las herramientas adecuadas de dirigir a nuestros preadolescentes de la mejor manera. Amén. Vamos a dar lectura para esto, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 20, verso 7. Ya, mis hermanos, nosotros le hemos puesto a esta enseñanza es lo que todo padre debe saber. ¿Cómo era? Dice, lo que todo padre debe saber de su preadolescente. Y en la imagen, no sé si se podrá proyectar, tenemos 2 versiones. La primera es la 1960, que dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y la versión con la que nos quedamos en conclusión, como para poder proyectar lo que nosotros deseamos enseñar, es: Dios bendice a los hijos del hombre honrado, cuando ellos siguen su ejemplo. Amén. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Amén. Hay 2 palabras en este texto que tienen gran importancia, que son integridad y ejemplo. Y lo primero, mis hermanos, que debemos entender es que los preadolescentes están en una edad donde ellos comienzan a observar los patrones de conducta. Y ellos logran identificarse con algún tipo de patrón, y ese comportamiento intentan replicarlo en su vida cotidiana. Y estos patrones los pueden aprender de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos, de sus tíos, abuelos, de sus tutores, y que son normalmente aprendidos en donde pasan la mayor parte del tiempo. Y nosotros, como padres cristianos, sabemos que una parte muy mínima del tiempo es que nosotros los traemos a la iglesia. Amén. Hace unos días atrás el pastor hacía un cálculo del porcentaje de cuánto es el tiempo que nosotros dedicamos del total del tiempo, y la verdad es que haciendo el cálculo era como al final un 2% de todo el tiempo que teníamos, el 2% lo dedicamos a la iglesia. Amén. Y en ese poco tiempo que nosotros traemos a los niños a la iglesia, aquí en la iglesia se hace el intento de que ese poco tiempo influencie en sus vidas más que todo lo demás. Amén. Y eso es lo importante que nosotros siempre buscamos en los preadolescentes, que ese pequeño tiempo sea un tiempo tan generoso que tal vez genere un impacto en sus vidas, pero para ser bien sincero, es una competencia bastante desigual. Amén. Entonces es muy difícil esta competencia. Y es por eso, mis hermanos, que en todo este trabajo es vital que los padres se pongan la camiseta y tomen el rol que les corresponde en esta etapa de sus vidas. Amén. Los padres son muy importantes para el desarrollo de los preadolescentes en esta etapa. Amén. Las principales corporaciones de moda, por ejemplo, electrónica y todos los medios audiovisuales, están siempre muy interesados en los gustos de los preadolescentes. Y esto es como si ellos supieran, como si ellos supieran algo que en las iglesias tal vez por mucho tiempo se ignoró. Porque los preadolescentes pasó harto tiempo para que las iglesias recién comenzaran a tomar el peso del desarrollo, espiritual de los niños en la edad de la preadolescencia. Recién, yo creo que durante estos últimos 2 años, las iglesias han tomado la seriedad de lo que significa el trabajo del ministerio con los preadolescentes. Amén. Y mucho tiempo pasaron desapercibidos.
Y es que la posmodernidad ha producido un gran cambio en su desarrollo. Y este cambio se ha desarrollado fuertemente entre los últimos 30 y 20 años. Una estadística nos dice que en estos últimos 30 años la sociedad ha cambiado de mayor manera como si hubieran pasado 100 años. ¿Amén? Entonces hay una aceleración en el cambio en la vida, en la sociedad, que produce un impacto en la niñez. ¿Amén? Y la verdad es que la preadolescencia es una edad en la que son muy maduros para que los llamemos como niños, pero también son muy pequeños aún para llamarlos adolescentes. Pero ¿qué pasa en ellos durante esta etapa? Es lo que nosotros debemos entender de alguna manera. Y la verdad es que esta es una etapa que abarca entre los 9 años y los 12 años. Y es una etapa en la que ellos comienzan a tener muchos cambios, tanto físicos, externos, como también internamente. Algo comienza a pasar en ellos, en su cabeza, en sus mentes. Comienzan a revolucionarse, la verdad, en sus pensamientos. Comienzan a realizarse muchas preguntas de distintos temas, de la sociedad, temas sexuales, temas de drogadicción, y la verdad es que empiezan muchos cuestionamientos a la edad de entre los 9 y los 12 años. Por lo tanto, mis hermanos, ellos necesitan más que nunca que los padres estén cerca de ellos, para que estén cerca de ellos y estén preparados para resolver todas estas dudas que se les presenta a los pequeños en esta edad. Se viene una etapa de aprendizaje mutuo, en la que nosotros debemos estar muy preparados para afrontar una avalancha de constantes cambios en nuestros pequeños. Amén. Surgen interrogantes y, por qué no decirlo, también algunos conflictos que se deben tratar de la mejor manera posible. Amén. Para esto hemos identificado 6 puntos para lograr entender a nuestros preadolescentes. Sí, como decía nuestro hermano Benjamín, nosotros como papá intentamos que nuestros niños, nuestros nietos, nuestros sobrinos, cuando nosotros lo traemos a la casa del Señor, es como que intentamos de que el Señor haga algo en ellos y que eso perdure para siempre. Sin embargo, como decía nuestro pastor también, es muy poquito el tiempo que nosotros podemos hacerlo. En un año relativamente son el 2% de lo que nosotros asistimos a la iglesia, y ellos están más en el colegio que en nuestra propia casa, y mucho menos en la iglesia. Entonces yo les quiero, antes de ir a los 6 puntos, hablar de que nosotros como padres somos parte de ese discipulado, no solamente los líderes de los niños. Ya quizás nosotros podemos estar con sus hijos el día viernes, pero ustedes también involuntariamente son también parte de ese discipulado. Y yo les voy a decir que los niños entre los 6, dice, todos los padres cristianos están involucrados en el discipulado de sus hijos, aunque no lo sepan. El rol de cada uno podría ir variando a lo largo del tiempo de esta manera. De los niños de 6 a 9 años, los niños son discipulados por sus padres, primeramente. Los padres son el modelo más claro a seguir. Los líderes apoyan en el liderazgo de sus padres y el contacto con los preadolescentes es vital. De los 10 a los 13 años, que es la edad que nosotros estamos ahora trabajando, dice que los padres son un modelo importante, al igual que los líderes y los maestros. Los padres deben conseguir otros adultos para poder apoyar la labor. Y eso es lo que estamos haciendo como iglesia, tratar de apoyar esa labor tan difícil que se les viene a los padres. El contacto con adolescentes positivos es vital, ¿ya? Y eso es lo que yo quería aportar en esta parte, y vamos a comenzar primero con el punto número 1, que es entender el proceso de cambio cognitivo, su mente, ¿cierto? Amén. Para comprender a un twins puede ser muy complicado,
pues se distinguen por estar en un estado de transición constante. Debemos entender que ellos a nivel cerebral están pasando por una revolución neuronal. Además de los cambios físicos y emocionalmente, su cuerpo va cambiando mucho. Así es que debemos, en primer lugar, tener claro todos estos cambios y debemos decirle lo que les va a pasar. Debemos ser capaces de explicarle todos estos cambios que ellos a esta edad van a comenzar a experimentar. Debemos ser capaces y debemos explicarle, y sería bueno también explicarle cómo nosotros pasamos ese proceso de cambio. Porque así ellos van teniendo claro todo lo que les está pasando. Entonces esto resulta mucho más fácil para ellos porque así logran comprender mejor que ellos sí están en un proceso de cambio y pueden ellos tal vez afrontarlo de una mejor manera. Amén. Esta parte es súper importante porque muchas veces nuestros pequeños, y nosotros lo hablamos de manera personal igual, los niños comienzan a saber cosas a través de otras personas y a través de sus compañeros. Entonces nosotros cuando hablamos de un tema y no sé, por ejemplo el tema sexual, que ya los niños ya tienen que tener conocimiento de eso, y a veces nosotros somos padres como muy como vergonzosos también de hablar de esos temas. Entonces hay veces en que los niños saben antes esos temas y a través de sus compañeros y lo saben de mala manera, tienen una mala información, una información que obviamente que está distorsionada. Entonces eso es importante entender que en esta etapa nosotros primeramente tenemos que nosotros explicar estos temas a los niños. El punto número 2 es emociones muy intensas y variantes. Amén. Emociones muy intensas y variantes. Y la verdad es que esto es muy cierto, porque con Caleb ya lo hemos pasado, que de un momento a otro puede estar muy triste, puede estar llorando, después puede estar riendo y después abrazándonos. Amén. Pasa por un periodo de muchas emociones en un lapso de tiempo muy corto. Amén. Y la verdad es que ellos comienzan a tener emociones muy intensas, con aires de dramatismo y algún grado también de negativismos. Un día, como les decía, pueden buscarlo para acurrucarse en el sofá y al otro sentir que ya no nos necesitan más. Amén. Pueden debatir de algún tema y ponerse a llorar por cosas tan absurdas para que después puedan buscar nuestros brazos y el consuelo. Amén. Así es que ellos comienzan a pasar por emociones muy intensas y variantes que van surgiendo en su día a día. Sí, en este caso, como padres tenemos que tener paciencia. Paciencia porque ellos no entienden lo que les está sucediendo y muchas veces ya cuando tienen como entre 10, 11, 12 años, tienen la forma de expresarse muy intensamente. Y yo lo noté con mi sobrina, que es más mayor que Caleb. Y ella, por ejemplo, para poder decir, uy, tía, ¿sabes qué? En el colegio nos sucedió esto y no sé, y llegó un niño y nos dijo algo súper feo y al final yo quedé súper triste y yo casi me tiré al suelo y comienzan de esta forma a expresarse y tratan de intensificar todo. Entonces también tenemos que tener paciencia y también tenemos que entenderlo. Eso es más que nada en este proceso. El número 3 es hablar de todo. Hablar de todos. La verdad es que ellos necesitan hablar de muchos temas que nosotros debemos aclararles. Necesitan hablar de temas tan fuertes como las drogas, la sexualidad, y siempre es bueno buscar la instancia con ellos para poder abordar estos temas, buscar un momento de confianza para que si ellos, como decíamos anteriormente, si ellos aún no nos han realizado las preguntas que ellos puedan tener en sus mentes, seamos nosotros los que seamos capaces de abrir las puertas para poder dialogar todos estos temas tal vez más complicados con ellos mismos. Amén. Abrir la puerta a estos temas de conversación. Pero no solo de estos temas, sino que también explicarles de alguna manera nuestros valores, las creencias que rigen en nuestras vidas,
Amén. Y también explicarle a ellos por qué creemos en lo que les estamos diciendo. Ellos cuando son niños pueden vivir pueden venir a la iglesia y pueden vivir una fe que nosotros los padres somos los que se la imponemos. Amén, porque cuando niños y cuando son pequeños nosotros los podemos traer a la iglesia y ellos están acá porque nosotros, es como un mandato que nosotros le damos a ellos. Entonces ellos no están aquí por decisión propia, están porque los traemos. Entonces pueden vivir la fe de los padres. Y la verdad es que es más fácil guiarlos cuando son pequeños por este camino de la fe. Sin embargo, como su cerebro comienza a sufrir muchas transformaciones, ellos comienzan de alguna manera a indagar, comienzan a analizar, por ejemplo, el por qué vienen a la iglesia, el por qué tienen que acompañar a sus padres a la iglesia. ¿Cuál es el motivo de venir a la iglesia, orar, levantar las manos? Y comienzan muchos cuestionamientos en su vida cotidiana. Cuestionan todo lo que ven a su alrededor. Y esto, mis hermanos, nosotros debemos tenerlo muy claro que es un proceso absolutamente normal que ellos van a comenzar a pasar. Amén. Porque precisamente estos cuestionamientos es lo que permite que ellos se cimenten en la fe, que ellos puedan experimentar la fe que tal vez por un tiempo nosotros le hemos impuesto. Y esto regirá por el resto de sus vidas. Ellos están en una edad en la que hace algún tiempo en una estadística les decíamos que 3 de cada 5 niños deciden seguir a Cristo en este rango de edad. Entonces es una edad muy importante para poder cimentar nuestra fe, para que ellos puedan experimentar la fe de manera propia. Amén. Un escritor llamado Mark Ostreicher, en su libro Entiende a tu preadolescente, sugiere que en la preadolescencia se forma el cableado cerebral que perdurará toda la vida. Amén. Además, Sandra Amott y Sam Wang sugiere que en esta etapa de la vida el cerebro afirma los valores que van a regir sus conductas. Amén. Entonces, a ese nivel de importancia estamos hablando cuando un preadolescente comienza a cuestionarse todas las cosas y comienza a hablar de distintos temas. Sí, en este punto, nosotros en primera instancia, esta enseñanza, nosotros todo lo que hemos leído y aprendido nos vino como anillo al dedo, como se dice, porque nos han pasado situaciones en que nosotros somos súper rígidos con Caleb y ya, Caleb, tú tienes que hacer esto, tienes que esto. Y él hace un tiempo todo lo obedecía, pero hace poco tiempo comenzó a cuestionarse cosas, a preguntarnos, y a mí se me cayó el mundo cuando tuvo una actitud conmigo y me dijo, ¿y acaso no puedo porque soy cristiano? ¿Así? Entonces yo cuando me dijo esa expresión, mi corazón como que se me apretó y yo decía, yo no quiero que lo que nosotros creemos, nuestra fe, sea ¿cómo decirlo? Muy rígida, en donde él se sienta saturado. Yo dije, no, yo aquí tengo que estudiar más, prepararme, pedirle al Señor sabiduría para que todo este proceso que él esté pasando sea de mejor forma. Y eso es lo que le estamos entregando con Benjita, todo lo que hemos leído, porque se vienen cuestionamientos súper importantes, cuestionamientos de fe, cuestionamientos de que por qué yo tengo que usar falda, o por qué yo no puedo hacer esto, y por qué yo no puedo decir estas palabras, y porque el mundo cada vez está peor. El mundo está normalizando tantas cosas, el mundo está normalizando tantas cosas y nuestros niños van a comenzar a cuestionarse y decir, ¿y por qué yo no puedo? Si el de al lado lo puede hacer y si los de al lado lo hacen siempre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Y nuestros hijos sí o sí en algún momento van a tener un pensamiento distinto al de nosotros, y nosotros con amor, con oración, a veces con ayuno, vamos a tener que enfrentar toda esta situación. ¿Ya? Porque no podemos creer o no podemos aceptar que en realidad nuestros hijos van a pensar igual que nosotros. Son seres individuales, el Señor a todos nos hizo distintos, a todos nos hizo diferentes.
El punto número 4 es necesita estar más con sus padres. Acá este es un tema súper importante que yo lo voy a leer y dice, ellos necesitan estar más tiempo con papá y mamá. Es importante poder dedicar un momento a la semana para estar más con ellos, ya que esto nos permite generar lazos de confianza que nos permiten a la vez que ellos se sientan valorados como personas, porque confiamos en ellos, los escuchamos y les damos un tiempo de calidad. Ayer cuando llegamos a este punto con mi esposo, nosotros decíamos, oye, es súper fácil decir, tienes que tener tiempo con tu hijo. Es súper fácil, yo les puedo decir a ustedes, pasen tiempo con sus hijos, eso es súper necesario, pero es tan difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos en piloto automático. Yo le decía a mi esposo, de repente vivimos en piloto automático, nos levantamos, trabajamos, después llegamos a la casa, tomamos 11 y ¿en qué momento conversamos con nuestros hijos? Y no, yo estoy con mi hijo y uno dice, no, pero si yo estoy con mi hijo, pero en realidad no es así. Entonces, cuando decimos pasar tiempo con nuestros hijos es pasar tiempo de calidad y consciente, que nuestro cerebro en este momento diga, yo estoy consciente, estoy sentada, estoy aquí, me voy a acercar a mi hijo, lo voy a mirar a los ojos y le voy a decir, hijo, te amo, estoy feliz de lo que hiciste esta semana, si te equivocaste esto es súper normal, pero tomar ese tiempo, ¿ya? Muchas veces las situaciones de la vida hacen que muchos papás o mamás tengan el trabajo solito, no sé, sea mamá sola, papá solo, y tenga que lamentablemente trabajar y dejar a los hijos, y eso es cuestión de la vida, de sus decisiones, no podemos meternos más allá solo, el Señor sabe y trabaja con cada familia, pero sí siempre tenemos que intentar de corazón tomar ese tiempo, porque nuestros hijos lo necesitan. Y yo le decía, ayer le decía, amor, ¿cómo podemos nosotros poder expresar esta necesidad enorme de pasar tiempo con nuestros hijos? Y yo le decía, mira, Benja, el Caleb de hace 2 años no es el mismo. Y mañana Caleb no va a ser el mismo de ayer. Y es así el tiempo. Nuestros hijos lamentablemente cada día son distintos y después no los vamos a reconocer. No los vamos a reconocer, van a ser adolescentes, van a ser rebeldes, no sabemos. Entonces, por eso hay que dedicar tiempo con nuestros hijos hoy. Como le decía, tal vez puede sonar fácil decirlo, pero este es un punto muy difícil de cumplir. Porque a veces vivimos muy apurados, inconscientes de lo que hacemos. Y al pasar este tiempo con ellos es tan importante porque existe una retroalimentación. Y esta retroalimentación nos enriquece mutuamente, pero más lo enriquece a ellos. Lo enriquece mucho pasar tiempo con sus padres. Y le enriquece varias partes de su vida. Unos se sienten valorados, se sienten importantes, ellos se sienten incentivados, generamos confianza y autoestima en ellos y además ellos saben que no están solos. Y eso es súper importante, que ellos sepan que no están solos, porque así como nosotros nos equivocamos en algún momento, ellos también se pueden equivocar y cuando los niños se equivocan, es triste cuando ellos recurren a otras personas, pero va a suceder, no es que esté mal, pero va a suceder eso. Y es importante nosotros estar con ellos y darle la importancia de todo lo que ellos hablan. Y a veces es difícil porque a mí me pasa que el Caleb habla mucho, habla demasiado. Entonces, mamá, sí, hijo, sí, y lo miro. Pero él sabe cuando yo no le presto atención porque yo no lo miro. Y digo, ay, hijo, ya estoy trabajando, hijo. Y no. Y él habla mucho, pero ya, yo le digo, ya vamos a tomar el tiempo, ya sentémonos en el sillón, ya conversemos. Entonces, cuesta, pero sí se puede, porque el Señor dice que para todo hay tiempo. Así que sí se puede. El quinto punto es la independencia. Amén. Antes de pasar al quinto punto, nuestro pastor nos ha pedido la palabra, que quiere acotar algunas cositas. Sí, me gustaría que pusieran por favor. Pasar más tiempo con los padres. Yo estaba escuchando atentamente y me gustaría compartirles esto. Hace años atrás, cuando recién
comencé en el ministerio, hace unos 20 años atrás aproximadamente, le pregunté a grandes hombres de Dios que si ellos pudieran rebobinar el tiempo y arrepentirse de algo. Y todos coincidieron en un solo punto, y es que se arrepienten de no haber pasado más tiempo con sus hijos. ¿Por qué? Porque eso significó una rebeldía, eso significó también una carga tremenda en los hijos de siempre decirle a los padres, de recriminar, esa es la palabra. Yo fui dejado de lado, yo nunca te vi en una graduación, yo nunca te vi acompañar a mi mamá cuando yo estaba enfermo a un hospital. Entonces, yo creo que servir a Cristo es hermoso. En eso no tenemos duda. Pero escribí esto y puse: nunca dejes que la pasión por servir a Cristo sea opacada por la perdición de no darles un tiempo de oro a tu familia. Amén. Porque finalmente esa vocación, no, vamos, prediquemos, vayamos, eso se está transformando en una perdición. ¿Por qué? Porque quien no es capaz de ser ministro y siervo en su propia casa, dice, quien no puede ministrar su casa, no puede ministrar el pueblo de Dios. La calidad comienza por casa, iglesia. Amén. Eso solamente quería acotarles. Amén. Muchas gracias, pastor, por ese importante aporte. Y la verdad es que sí tenemos que ser autocríticos. Amén. Debemos reconocer nuestras faltas, nuestros errores y reconocer verdaderamente que en muchas ocasiones dejamos de lado a nuestros pequeños. Los dejamos de lado por hacer otras cosas, por darle importancia, y de un momento a otro, ayer lo conversábamos y decíamos, nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos crecieron y que no nos dimos cuenta de qué manera lo hicieron. Amén. Así es que es importante que podamos pasar tiempo con ellos por los distintos puntos que se presentaron. Amén. Se sienten valorados, sienten que les importa, generamos confianza en ellos y ellos saben que pueden contar con nosotros. Amén. Pasamos así al quinto punto, que es el punto de la independencia. La verdad, ellos necesitan en esta etapa avanzar poco a poco hacia la independencia. Necesitan probarse, tal vez, haciendo algunas cosas solos. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta a veces decirle a Caleb que él vaya a comprar al almacén solo. Amén. Pero para él, ir a comprar solo es un logro, pero maravilloso para él. Él anhela que nosotros le digamos, toma, anda a comprar, y nos pregunta, papá, ¿y voy solo? Sí, anda solo. Pero su ojito así como que se le iluminan sus ojos cuando le decimos anda a comprar solo. Y la verdad es que a nosotros eso nos aterroriza. La verdad, tanto así que a él tanto le gusta esto, pero lo hemos hecho creer que va a comprar solo, pero la verdad es que él no se da cuenta que yo voy siempre atrás de él. sin que él se dé cuenta. Amén. Entonces, siempre lo estoy viendo para ver que no le pase nada. Entonces, es para que él sienta esa confianza. Fui a comprar solo. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, es algo que lo hemos hecho con él y hemos tenido experiencia un poco chistosa con eso, porque ayer nos acordábamos que un día fue a comprar solo y yo lo estaba mirando de lejos y vi que se demoraba mucho. Fue un día en la tarde y él estaba llamando como para dentro del almacén. Entonces después se demoró mucho y yo después como que aparecí y le dije, ¿qué pasó, hijo, que te has demorado tanto? Me dijo, no, papá, es que está cerrado y estaba llamando para ver si me atendía.
Entonces el negocio estaba cerrado, pero él estaba llamando a pesar de que estuviera cerrado para poder comprar. Entonces son cosas y experiencias que él ha vivido, pero es una etapa, la verdad es que ellos comienzan a sentirse grandes, comienzan a tener esa necesidad de realizar distintas cosas que solo. Amén. Así que es un poco para que entendamos que en este periodo pasa también ese cambio. Sí, en este periodo de independencia es súper difícil, sobre todo para las mamás que somos sobreprotectoras. Yo siento que soy una mamá joven, pero siento que cuando pasa el tiempo vamos aprendiendo. Porque yo vengo de una familia muy trágica. Toda mi vida yo viví en modo alerta, ¿para qué entrar en detalles? Pero siempre viví que todos los días podía ser terrible. Entonces, mi mamá como que siempre nos decía, no, es que te puede pasar, no, es que no salga a la calle, es que hay borrachos, es que hay curado, ¿qué te va a pasar? Entonces yo crecí con esa sensación. Entonces yo cuando empecé a criar a Caleb, también, no lo dejaba ni siquiera jugar, no lo dejaba ensuciarse. Entonces, de a poco he ido aprendiendo con Valentín lo mal que hice con Caleb. Entonces, la independencia, eso es un punto súper importante en los niños. Y yo creo que nosotros estamos entregando estos tips, pero nosotros también estamos aprendiendo. Y tenemos que ser también autocríticos y decir, sí, hoy día aprendí también esto. No que yo soy perfecta y yo me las sé todas. No es así. Porque estamos todos aprendiendo y la independencia es demasiado importante en todo aspecto. Y todo esto sirve para la autoestima de los niños. El punto y último es están abiertos a seguir un modelo de inspiración. Y este punto es súper importante. Amén. La verdad es que nosotros mientras leíamos y cada vez teníamos más información y la verdad es que hay muchos temas que se podrían tratar sobre los preadolescentes y tratamos de resumir todo en esto, pero dejamos este punto para el último, el punto número 6, donde dice que ellos en esta edad están abiertos a seguir un modelo de inspiración a los que ellos puedan imitar. ¿Ya? Es una edad donde su cerebro establece, lo dijimos, y afirma los valores y conductas que lo regirán por el resto de sus vidas. Y tenemos que entender que para nosotros como padres, esta es la última etapa, imagínense, tan pequeños que están, pero para nosotros como padres, como responsables de unos pequeños, esta es la última etapa en que podemos influenciarlos de la mejor manera, ya que una vez que estén en la adolescencia y comiencen a crecer, eso para nosotros va a ser mucho más difícil. Entonces, entre los 9 y los 12 años, yo quiero que esto les quede en la mente, es la última etapa en que ustedes pueden influenciar sobre sus pequeños. Amén. Y sabemos que es una etapa muy difícil para los padres porque es un proceso que ya lo hemos dicho de cambios muy constantes, donde se presentan distintas situaciones que ellos debaten las órdenes de los adultos. Y para nosotros yo creo que lo más difícil de vivir es cuando ellos comienzan a cuestionar la fe en Cristo. A veces, la fe de los twins nos preocupan en gran manera. Los cuestionamientos, de la fe de los twins nos preocupan en gran manera. Y nuestra manera de actuar frente a todos estos cuestionamientos a veces es bastante errónea. Porque creemos que para ellos el generarse todos estos cuestionamientos de la fe puede significar que tienen un retroceso en las creencias que nosotros le hemos inculcado a ellos. Podemos pensar tal vez que todo el trabajo que hemos hecho con ellos es un trabajo en vano. Empezamos con nosotros también con esas críticas y tal vez lo vemos de una mala manera. Sin embargo, los especialistas nos indican que todas
estas dudas y cuestionamientos que ellos comienzan a presentar a esta edad son oportunidades que nosotros tenemos para cimentar aún más la fe de estos pequeños. Ya que si una duda se encamina de la manera correcta por parte de los padres, de los pastores, de los líderes, pueden llevar a un preadolescente a encontrarse verdaderamente con Jesús. Cuando una duda es bien encaminada en un preadolescente, podemos generar que ellos conozcan y tengan un encuentro real con Jesús. ¿Ya? Un Jesús que ellos mismos puedan experimentar, no uno que nosotros le hayamos impuesto anteriormente o que la iglesia le haya impuesto a los pequeños. De esta manera, mis hermanos, ellos tendrán una fe fuerte, una fe que no cambiará fácilmente cuando ellos comienzan a tener esta experiencia. En la Biblia se nos muestran 2 ejemplos de una duda bien encaminada, que son los llamamientos de Natanael, que es la historia de Natanael, y también de Tomás. Natanael y Tomás, que tal vez dos discípulos de Jesús, quienes muy probablemente hayan sido adolescentes en el momento de su llamado. Amén. Vamos a ver la historia. Teníamos un video. Más que nada, esto aparece en Juan 1, del 43 al 51, pero en vez de leerlo hemos preferido poner un video para que quede más claro en nosotros cómo se produce un encuentro con Jesús cuando el llamamiento es verdadero. Un encuentro personal con Jesús cuando ese llamamiento es un llamamiento verdadero. Amén. Es una imagen muy que yo creo que todos conocen. Permite que mi clamor llegue a ti. No escondas tu rostro de mí en el día de mi angustia. Inclina tu oído hacia mí. Respóndeme rápido hoy que te llamo. No. Esto fue hecho para ti. No escondas tu rostro de mí. ¿Acaso me ves? Rabino. Bien. Esta es una gran noche. ¿Sabes quién está a tu lado? Este es mi amigo, Natanael. Sí, el que dice la verdad. Disculpa. El hombre es a menudo engañoso. E Israel comenzó con Jacobo, que era algo embustero, ¿no? Sí. Pero una de las grandes cosas sobre ti es que eres un verdadero israelita. En ti no vive el engaño. ¿Qué le dijiste sobre mí? Nada. ¿Qué es esto? ¿Cómo me conoces? Te conozco de mucho antes de que Felipe te dijera que vinieras. No lo mires a él, mírame a mí. Cuando estabas en tu peor momento y estabas solo, yo no aparté mi rostro de ti. Yo te vi bajo la higuera. Amén. Felipe era uno de los discípulos de Jesús, quien le dice a Natanael que habían hallado al Mesías. Pero en ese momento Natanael cuestionó que de Nazaret pudiera salir algo bueno. Lo que hizo Natanael se parece mucho a lo que los preadolescentes hacen, y que es desafiar las creencias de los padres y poner en duda lo que se les enseña en la escuela bíblica. Amén. Pero Jesús supo encaminar esta duda. En lugar de señalar ese cuestionamiento, Jesús lo aprobó diciendo que él era un verdadero israelita en quien no había engaño. Y cuando Jesús tuvo una conversación con él y le demostró que lo conocía, Natanael creyó en Jesús
Y fue así como la duda de Natanael lo llevó a experimentar a Jesús de una manera verdadera. Amén. Y la verdad es que ese es el encuentro que nosotros debemos provocar en los preadolescentes, un encuentro verdadero con Jesús. Nosotros somos quienes debemos provocar esta instancia. Amén. Tanto Tomás como Natanael en ese momento eran adolescentes. Y su duda, por lo menos en Natanael, fue bien encaminada, que lo hizo tener ese encuentro verdadero con Jesús. Amén. El otro ejemplo, como les mencionaba, es el de Tomás. Es una historia relatada en Juan 20, del 24 al 31. No sé si lo quieren leer. Dice así en el nombre del Señor, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos se le acercaron a Tomás y le dijeron que habían visto a un Jesús resucitado. Pero Tomás dijo que no creería al menos que él pudiera tocar las llagas de sus manos y de su costado. Pero cuando Jesús se les volvió a aparecer, le dijo a Tomás que metiera los dedos en sus llagas. Y al escuchar esto, Tomás creyó. Muchos de nosotros, la verdad es que esperamos que nuestros preadolescentes crean por el simple hecho de recibir una enseñanza. Y nos escandalizamos cuando ellos comienzan a cuestionar. Pero Tomás nos demuestra una vez más que es necesario experimentar a Jesús de manera personal. Y eso se puede lograr a través de la duda. Es hora de que como líderes, como padres y también como pastores estemos atentos a los cuestionamientos que se realizan nuestros preadolescentes, para no escandalizarnos cuando ellos lo realicen, sino que por el contrario tengamos o podamos establecer espacios donde todas esas dudas sean bienvenidas, de modo que podamos experimentar en ellos mismos, de modo que ellos mismos puedan experimentar las llagas de Jesús sin pretender que crean solo porque el padre, el líder o el pastor se los dice. A veces nosotros ante todos estos cuestionamientos actuamos como si Dios se ofendiera por esto. Pero debemos tener algo claro, que si nosotros somos creación de Dios, Él nos creó completo, inclusive con nuestra mente y nuestra capacidad de analizar, de cuestionar y de preguntarnos algunas cosas. Amén. Entonces, si nuestro cerebro también fue creado por Jesús, debemos entender que también por naturaleza propia, nuestra mente se cuestiona todas estas cosas. Y más aún en la mente de un preadolescente. También lo hizo Dios, nuestra mente también lo hizo Dios y lo hizo con un propósito, ¿verdad? Y lo peor que le podría pasar a nuestros preadolescentes es que ellos puedan tener una fe prestada. Amén. Cuando esa duda y la fe se encuentran, el preadolescente podrá conocer a Jesús más íntimamente. Entonces, esa fe y sus convicciones se fortalecerán. Y debemos tomar esto como una ventaja. Amén. Y debemos ser sabios para poder encaminar todas esas dudas de los preadolescentes de la mejor manera. Ya que si nosotros no somos capaces de hacerlo, ellos buscarán las respuestas
en lugares inadecuados. El mundo se encargará de darles esa respuesta, tal vez de una manera errónea, de una manera equivocada. Amén. Es por eso, mis hermanos, que la responsabilidad de los preadolescentes hasta este punto es de los padres, y también de alguna manera la iglesia se ayuda para poder dirigir este liderazgo con los preadolescentes. A veces a los niños como padres les exigimos cosas que a veces ni siquiera nosotros somos capaces de responder. A veces le decimos a nuestros niños, oye, alaba al Señor, pero ellos nos ven a nosotros sin ni siquiera tal vez levantar nuestras manos, tal vez desconcentrados en otros aspectos. Amén. Tal vez le damos importancia a otros temas, pero cuando los vemos a ellos, le exigimos y le decimos, ora, levanta los brazos, canta al Señor. Pero somos nosotros quienes somos los primeros en que debemos darle ese ejemplo. Porque somos nosotros quienes debemos presentarle a Jesús para que ellos puedan ver en Jesús un modelo de inspiración al que ellos puedan imitar. Amén. Yo no sé si usted quiere agregar algo más. No, está todo dicho. Pero sí, de manera personal yo siempre hablo, yo siento que el Señor a través de esta enseñanza nos enseñó tanto como papá, como mamá. Yo soy súper autocrítica, yo siempre trato de aprender y trato de ser mejor para mis hijos, y a veces me cuesta mucho, pero sí a veces el error más grande es que nosotros le exigimos cosas a nuestros hijos y que cuando nosotros nos miramos en un espejo nos damos cuenta que nosotros no somos lo que estamos exigiendo. Muchas veces exigimos, no sé, uno lo ve. O en mi infancia, yo le contaba a mi esposo y le decía, mi papá siempre me decía, hija, usted cuando sea grande no tiene que andar tomando, no tiene que andar en fiesta, no tiene que fumar. Y él lo hacía. Y me decía, es que es malo, mira, es malo. Entonces yo decía, pero papá, tú me tienes que enseñar que no lo haga con el ejemplo. Entonces, para mí después eso no fue saludable, porque yo veía a la gente tomando, bebiendo, y para mí eso era terrible. Para mí era lo peor que lo podría hacer la gente. Entonces tampoco tuve no era saludable mi pensamiento acerca de las personas que tomaban, porque yo veía que nos hacía sufrir, y entonces yo decía, no, eso es malo. Obviamente es malo, pero hay personas que son familia y conviven con esa situación y lo normalizan súper bien. En mi caso nunca lo pude, ¿ya? Y es lo mismo, de repente a los papás o los cuidadores o los tutores, mentores de los hijos le exigen cosas a los niños y que en realidad ellos no cumplen. Eso es lo importante de poder ser un buen ejemplo, un modelo, una inspiración de nuestros hijos. Es demasiado importante. Y nosotros con Benjita ayer nos acordamos de una alabanza. Y la verdad es que, bueno, para ya finalizar, quiero repetirles el texto que leímos al principio, Proverbio 27, y donde dice que Dios bendice a los hijos del hombre honrado, cuando ellos siguen su ejemplo. Amén. Nosotros somos la oportunidad de que nuestros hijos sean bendecidos a través del ejemplo que nosotros le podamos dar a ellos. Amén. Y como decía nuestra hermana Emita, ayer nos acordamos de una alabanza muy, muy linda que queremos que podamos cantar un trozo de esta alabanza. Los vamos a invitar a ponerse en pie para ya después hacer una oración. Amén. Señor, quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor,
quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Amén. Ahora queremos, mis hermanos, invitarlos a reflexionar en todo lo que hemos hablado, y queremos invitarlos, si ustedes quieren pasar adelante, para que hagamos una oración totalmente sincera delante de nuestro Señor Jesús. Reconocer delante de Él tal vez que no hemos sido quizás un buen ejemplo para nuestros hijos, y queremos que el Señor nos enseñe y nos corrija, porque no queremos que nuestros niños también se pierdan. Amén. Vamos a orar al Señor Jesús. Si usted quiere pasar adelante, hágalo. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, en esta hora, Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús, por todo esto que tú nos has enseñado, amado Dios. Gracias, Padre Celestial, porque a veces, Señor, podemos no tener, Señor Jesús, las herramientas, Padre amado, para poder dirigir tal vez a nuestros hijos, Señor. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñas cada día, Padre. Y te pedimos, Señor Jesús, que toda esta enseñanza, Señor, podamos atesorarla fuertemente en nuestros corazones, Señor Jesucristo, y podamos, Señor, ponerla en práctica, Señor, en nuestro diario vivir, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, y te pedimos perdón, Señor Jesús, porque muchas veces, Padre, nos equivocamos, Señor, y fallamos, Padre, en nuestra manera tal vez de enseñar a nuestros hijos, de poder dirigirlos, amado Dios. Pero te pedimos, Señor Jesús, en esta hora, tal como decía esta alabanza, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, quien nos ayude, Padre, a ser un buen ejemplo para ellos. Que estos pequeños, Señor Jesús, a través, Señor, de sus ojitos puedan ver, Señor Jesucristo, que nosotros, Señor, podemos guiarlo por un buen camino, Señor. Enséñanos, Señor Jesús, a poder, Señor Jesús, imitarte, Señor Jesús, a que en cada momento, Señor, podamos pensar qué harías tú, Señor, si estuvieras en nuestro lugar, Padre. ¿Qué harías tú, Señor? ¿De qué manera actuarías, Señor Jesús, frente a los pequeños, Señor, si ellos tuvieran algo que decirnos, Señor? Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, Señor, en cada instancia, Señor Jesucristo, para poder, Señor, extraer todo lo que tú, Señor, quieres enseñarnos, Padre. Moldea nuestra vida, nuestro carácter, Señor, para ser tus imitadores, Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos, Señor, por todo esto, Señor Jesucristo, por toda esta enseñanza, Señor, por esta oportunidad de poder recibir, Señor Jesús, herramientas importantes, Padre, para poder actuar en nuestro día a día. Gracias, Señor, por todo esto te lo damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amén, Señor. Y amén. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad, soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente, Señor.
Vamos, dígale. Tú me guías. Tú me guías en cada paso. Suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Vamos, dígale, tu amor. Tu amor me